Feliz Navidad. Hoy sí ya con mucha propiedad podemos decir feliz Navidad. Hoy 25 de diciembre celebramos la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesús. Y la alegría, como decíamos ayer, la alegría debe de ser nuestra característica de este día y de siempre como cristianos. Gracias por su compañía. Antes que nada, le doy las gracias porque, fíjense, no es casualidad, como siempre. Hoy que es Navidad. Este video es el video número 1300 que subo. He subido 1300 videos de reflexiones para ustedes y les doy las gracias a Dios por permitirme ser su instrumento para llevarles la palabra y les doy las gracias a ustedes por tener esa paciencia de permitirme llegar a 1300 videos y ya vamos a llegar casi a las 450 suscriptores. Somos 440 por ahí. Ojalá que antes de terminar el año lleguemos a los 450. Pero obviamente algunos videos han sido más vistos que otros, algunos han recibido más likes que otros, a lo mejor a algunos no les han gustado. He recibido muy buenos comentarios hermosos de ustedes, algunos son saludos, otros simplemente un amén, que todos son buenos. También he recibido críticas, también he recibido ataques de algunas personas y todo lo agradezco porque todos me sirven para ubicarme en mi realidad y para tratar de ser más dócil al Espíritu Santo para ser instrumento de ustedes. Muchas gracias y entremos en materia porque hay mucho que meditar. Hoy en la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 10, empieza diciendo, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque le está dando ánimo, ya llega el fin del destierro. El profeta, el trito Isaías, que se conoce el tercer Isaías, está ya hablando de que viene la liberación, van a salir del destierro. Pero ¿qué van a encontrar cuando lleguen a Jerusalén? Van a encontrar una Jerusalén destruida, un templo destruido, una Jerusalén en ruinas. Pero por eso el profeta les recuerda que el Señor les ha dado siempre consuelo, que el Señor les ha dado la fortaleza y que el Señor los va a ayudar a salir adelante. Dice, el Señor rescata a su pueblo y consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de las naciones. O sea, el Señor le está dando esa esperanza a través de Isaías, que va que van a resurgir. Por eso dice, y muy a tono con estas fiestas, prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo. La alegría la sigue recalcando aquí el profeta. Les deja claro que el tiempo, que el tiempo de prueba ha pasado, que el momento de alegría puede comenzar. Y en la segunda lectura de la carta a los hebreos, fíjense, si la lectura de Isaías es el final se acerca al final de la lectura porque habla del final del destierro y el inicio de una nueva etapa, pues los hebreos y el evangelio empezamos en Hebreos con el capítulo 1 versículo 1 del 1 al 6. Y el evangelio vamos a ver a Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 18. O sea, es el inicio porque hoy es una nueva oportunidad. Y el autor de la carta a los hebreos nos recuerda que Dios siempre habla, que el Señor siempre tiene la iniciativa de estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo nos habla y cuándo nos habla? Nos dice en distintas ocasiones y de muchas maneras. ¿Cuáles son las maneras como Dios hablaba en aquel tiempo? Hablaba a través de sueños, hablaba a través de los profetas, hablaba a través de oráculos, a través de visiones, y en muchas ocasiones, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de prosperidad, en tiempos de adversidad, Dios siempre habla. Dios siempre habla. El problema es que a veces no lo escuchamos. Vamos a recordarlo en el Evangelio. Pero en estos tiempos, decía el autor de los Hebreos, de muchas maneras y de muchas formas Dios habló, pero hoy nos habla directamente a través de su Hijo. Y hablar a través de su Hijo es hablar, es escuchar a su Hijo, es escuchar al mismo Dios. Porque dice él mismo, este Hijo es resplandor de la gloria del Padre y es la imagen fiel del mismo y sostén de todas las cosas. Ese es el Jesús al que nosotros hoy escuchamos y que a veces tal parece que no lo queremos escuchar.
Después de la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra del Padre. Yo creo que lo más importante de todo este pasaje es que Jesús es el enviado. Por eso dice, de cuál de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Pues a nadie, solamente recordar que es el Hijo verdadero que es Jesús. El Evangelio hoy, siendo el ciclo B y siendo Marcos a quien meditamos, hoy hace una pausa porque San Juan es el que nos acompaña. Capítulo 1, versículos del 1 al 18. Ahorita les decía Lucas, perdón, era San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Lucas lo vimos ayer con la Anunciación. Hoy este pasaje es el conocido prólogo de San Juan. Y nos lleva a meditar cosas muy profundas. Es un himno, la primera parte, podemos dividirlo en dos partes. La primera parte es un himno cristológico, pero un himno teológico, porque desde la frase con la que empieza, igual como ayer decíamos, el inicio del ángel era alégrate, hoy el inicio que dice Juan es en el principio, ya existía aquel que es la palabra. Y ese en el principio es teológico porque Juan nos remonta al Génesis, Génesis 1 capítulo 1 nos remonta al principio de todo. En el principio no existía nada. En el principio, donde a través de la palabra, del caos, se apareció el cosmos. En el principio, donde a través de la palabra, la oscuridad se convirtió en luz. En el principio, donde todo comenzó. Hoy nos remonta Juan a eso, porque la Navidad, la natalidad del niño Jesús, la natividad del niño Jesús es un nuevo principio para nosotros, es el principio de nuestra salvación, es el principio del cumplimiento de nuestra salvación. Pues nos recuerda que este niño que va a nacer hoy, que vamos a recordar hoy en su nacimiento, que vino en la venida histórica, él ya existía desde el principio. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Cristo habla, habla Dios. Por eso Cristo decía, yo no hablo nada que no le haya oído decir a mi Padre. Y por eso decía, al que me ve a mí, ve al Padre. O sea, Juan lo sitúa de una manera muy hermosa, nada más que dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero luego Juan, en ese intermedio de esta primera y segunda parte, nos habla el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista que la semana pasada decía, yo soy la voz que grita en el desierto. Hoy dice el apóstol San Juan, dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Algo meditamos de eso la semana pasada. Pero él decía, yo soy la voz que grita en el desierto. Decía el autor de la carta a los Hebreos, Dios sigue hablando por muchos medios. Pero ¿por qué dice Juan, soy la voz que grita en el desierto? ¿Cuándo es cuando tú levantas la voz, mi hermano, mi hermana? ¿Cuándo es cuando tú tienes que gritar? Normalmente es o porque las personas a las que le están hablando están muy lejos o porque no te oyen. Por eso tienes que levantar la voz. ¿Cuál es la situación de hoy en día, mis hermanos? ¿Por qué está la situación con tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta gente que vive en la opresión, en la angustia? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas cosas? Precisamente por esas dos cosas por las que Juan tenía que gritar y por las que hoy tenemos que gritar nuestra alegría y por las que hoy tenemos que dar testimonio de que el nacimiento del niño Jesús nos trae precisamente esa paz y esa alegría que el mundo no nos puede dar. ¿Por qué tenemos que gritarlo? Porque el mundo no oye, porque el mundo está sumergido en tanta vorágine de actividades, de tantas cosas para tener dinero, para tener éxito, que no escucha la palabra de Dios. Hay demasiado ruido en el entorno que no nos permite escuchar al Señor. Pero por otro lado, porque la gente está lejos de Dios. La gente no quiere tener al Señor cerca, porque eso lo compromete. Y por eso mucha gente incluso dice, yo solamente tengo una experiencia con Dios y no necesito ir a la iglesia, yo no necesito pertenecer a ninguna religión. Pues es que es muy cómodo. Pero el mismo Señor fundó una iglesia, el Señor vino a eso, a salvarnos, pero Él quiso que nosotros nos fuéramos instrumentos de salvación. Él pudo habernos salvado así de un trancazo, pero Juan vino a dar testimonio.
de que detrás de él venía uno más poderoso. Pero dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esta Navidad, mi hermano, tiene que ser diferente. Esta Navidad tiene que nacer realmente Jesús en tu corazón. Porque tristemente, ¿cómo han sido las demás Navidades? De alegría, de fiesta, y sí, jiji, jojo, jojo, feliz Navidad, y abrazos y regalos, y a lo mejor dentro de ese entorno de amor que se aleja la Navidad, te nace regalarle un suéter a una persona que tiene frío, te nace dar, y qué bueno, son cosas, te nace pedir perdón, son cosas que son consecuencia de que realmente Jesús ha nacido en tu corazón. Pero se nos olvida, mis hermanos, que cuando un niño nace, trae una inmensa alegría en un hogar. Cuando un niño nace, se llena, una mujer, imagínate, tú, hermana, que has tenido hijos, no me dejarás mentir que todo el sufrimiento, las molestias, todo lo que viviste en el embarazo y el dolor del parto, cuando te llevan a ese niño en brazos, se te olvida y tienes la alegría y la felicidad de haber traído una nueva vida al mundo. Ahora imagínate cómo deberíamos de estar nosotros cuando tengamos en brazos a ese niño Jesús, cuando lo vayamos a adorar y cuando recordemos ese nacimiento. Pero así como tú tuviste a tu niño en brazos, pues claro que no lo tuviste en brazos todo el tiempo, porque tu hijo fue creciendo, tu hijo fue madurando y tu hijo fue teniendo una vida propia. Ese niño Jesús que ha nacido en nuestro corazón, tenemos que dejarlo crecer, tenemos que dejarlo madurar en nuestra fe. Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres. Tenemos que permitirnos crecer en el corazón de esa manera, porque luego pasa el 25, pasa el 26, pasa el 27 de diciembre y ya cuando empezamos el año nuevo civil, ya no nos acordamos de nada. Ya volvemos a nuestra vida diaria, ya volvemos a querer llenar nuestro closet de ropa nueva, ya queremos tener una televisión más grande, y ya queremos y queremos y queremos, y se nos olvida que Jesús no vino para que la vida en abundancia que Jesús nos prometió aquí, sí incluye lo material, pero no solamente eso. La vida en abundancia que nos trae el nacimiento de Jesús es abundancia en el amor. Si después de esta Navidad, mi hermano, en tu casa hay más paz, si después de esta Navidad en tu casa hay más amor, si tú y tu esposa se quieren, se aman más, se respetan más después de esta Navidad, si tú abrazas a tus hijos, si tú le dedicas tiempo a tus hijos, porque de nada sirve que le hayas regalado unos patines, una bicicleta, que le hayas regalado cosas y que tú te hayas regalado una pantalla grandotota de 70 pulgadas, si cuando tú estás cómodo viendo la tele, tu hijo quiere platicar contigo y tú le dices, vete, estoy ocupado viendo una película. O ni lo pelas por estar metido con tu televisión. De nada sirve, mi hermano. Si esta Navidad tú convives más con tus hijos, si esta Navidad les dices más que los amas, si esta Navidad eres una mejor persona, después de esta Navidad y en el 2024 eres una mejor persona para tu esposa, para tus hijos, para tu comunidad, si empiezas a ir más a alimentarte de la palabra de Dios a la iglesia, si esta Navidad realmente hay un verdadero cambio en tu corazón y ese cambio perdura y madura durante todo el próximo 2024, realmente nació Jesús en tu corazón. Pero si después del día 25 vuelves a ser amargado, si después del día 25 vuelves a ser enojón, si después del día 25 te vuelves a olvidar de tus hijos, te vuelves a olvidar de tu esposa y te sumas en el trabajo, y te sumas en el fraude y te sumas en el tener y tener, pues discúlpame, pero Jesús no nació en tu corazón. No te critico, lo he dicho. Yo sé que a lo mejor tú eres como eres porque traes heridas en tu corazón, pero a eso vino Jesús, mi hermano, a sanarlas. A eso vino Jesús. No vino a sanarnos del cuerpo, vino a sanar nuestras heridas de nuestro corazón. Y la herida más grande nos la deja el pecado. Déjalo que te sane, déjalo que te salve. Y vive entonces sí una vida plena al amor, plena en amor a tu familia, plena en amor a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa y a tus hijos. Permite que el Señor nazca en tu corazón, que lo sane. Tu familia te lo va a agradecer y tú mismo lo vas a agradecer, porque entonces sí vas a tener una vida en abundancia y entonces sí vas a empezar a trabajar para la verdadera venida de Jesús cuando venga el final de los tiempos. Feliz Navidad, que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho en este día y que su bendición permanezca siempre en tu casa.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen día. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz.